Hola, buenos días. Damos comienzo entonces a esta tercera sesión dedicada a la entrega y concesión del primer premio de investigación victimológica Antonio Beristain. Nos acompañan en esta mesa en los extremos, a un lado César San Juan, al otro extremo José Luis Lacuesta, bien conocidos en el Instituto Vasco de Criminología, profesores también en la propia Universidad del País Vasco. Y al mismo tiempo nos acompañan aquí el ilustrísimo señor don José Manuel Rodríguez Uribes, es director de la Cátedra Antonio Beristain sobre terrorismo y sus víctimas, Universidad Carlos III de Madrid, y además también director general de apoyo a las víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior. Asimismo, y excusando la asistencia de la excelentísima señora Isabel Celá, consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, nos acompaña el viceconsejero, el profesor Pedro Luis Arias, bien conocido en el Instituto Vasco de Criminología, intervenido también en otros actos porque es un hombre vinculado a la propia Universidad del País Vasco. Agradeciendo la presencia de todos vosotros, a continuación llamamos al Estado a la profesora Ágata Serrano, que recibe este premio a través de su investigación La lucha social contra el terrorismo, testimonios de algunas víctimas de ETA. Ella es investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y a partir de aquí, por favor, nos expondrá brevemente en qué ha consistido el trabajo. Es un honor hoy recibir el premio Antonio Beristain, dedicado a una gran persona que lamentablemente no tuve la suerte de conocer personalmente, pero que he podido apreciar a través de sus magníficas obras y que hoy realmente he percibido como presente gracias a vuestros relatos y recuerdos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Tribunal Evaluador de este premio, al Instituto Vasco de Criminología, a la Universidad del País Vasco y al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por haber apreciado y valorado mi trabajo de investigación. El trabajo de investigación se titula La lucha social contra el terrorismo, testimonios de algunas víctimas de ETA. Lo que en realidad, el trabajo intenta transmitir es que toda la sociedad tiene algunas responsabilidades públicas y colectivas con las víctimas del terrorismo. Esas responsabilidades son principalmente la de distinguir correctamente quién es la víctima y quién es el victimario, para no poder otorgar una cierta impunidad al terrorista. Impunidad que puede ser no solo jurídica, sino una impunidad social, moral, política, que es muy dañina para toda la sociedad, pero sobre todo para las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas se verían, nuevamente victimizadas e injustamente victimizadas, no solo por el entorno terrorista, que claramente las denigra, sino por una sociedad que tácita o no tácitamente está legitimando el terrorismo. Asimismo, creo que como el trabajo es basado sobre testimonios de víctimas del terrorismo que he entrevistado tanto en el País Vasco como en España en general, es ineludible para mí agradecer a todas las víctimas del terrorismo y especialmente a aquellas que han aceptado ser entrevistadas, porque sin su testimonio esta investigación no hubiera sido posible. Cuando elegí dedicar mi investigación académica a las víctimas del terrorismo y a su importante papel en la lucha social y pacífica contra esta grave violación de los derechos humanos, no podía imaginar que además de mejorar mi formación desde el punto de vista académico, recibiría un extraordinario valor añadido, un enriquecimiento incomparable desde el punto de vista humano. Es por eso que agradezco tanto a aquellas víctimas que he tenido el honor de entrevistar en varios países, ya han llegado a ser más de 100 personas, como a la que no he tenido ocasión de encontrar, ya que a través de sus traumáticas e inmerecidas vivencias han sabido transmitirme, directa o indirectamente, su entereza,
su ejemplaridad, su generosidad y su valentía. A todas ellas va mi solidaridad y mi incondicional apoyo en la defensa de sus derechos, el respeto de su dignidad, de su reconocimiento, de su memoria, de la verdad y de la justicia. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Bueno, pues a continuación este premio del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del propio Gobierno vasco, hace entrega del diploma acreditativo. Por favor, pase adelante. El profesor Pedro Luis Arias, que es viceconsejero del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Bien, y a partir de este instante tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Rodríguez Uribes. Buenos días, muchas gracias, querido José Luis de la Cuesta, profesor de la Cuesta, por la invitación a estar en este acto y en estas jornadas de recuerdo y de memoria y de homenaje al profesor Beristain, viceconsejero, compañeros de la mesa, autoridades, estudiantes. Voy a hacer dos reflexiones muy breves, una en mi condición de director general del Ministerio del Interior de apoyo a víctimas del terrorismo y otra en mi condición de profesor. Y las dos tienen que ver con con el añorado profesor Antonio Beristain. Vivimos tiempos de malas noticias económicas en el mundo, en Europa, en España, pero hemos tenido en ese contexto de malas noticias económicas buenas noticias en el ámbito de la lucha antiterrorista en los últimos tiempos. No solo la importantísima noticia del cese definitivo de la violencia, es decir, del terrorismo por parte de ETA, que es un acontecimiento muy importante y que tiene que ver con su derrota, no debemos olvidarlo, es decir, con la victoria del Estado constitucional de derecho y también de las víctimas del terrorismo, pero junto a esa noticia, que es una noticia muy importante, se ha producido otra también en los últimos tiempos, solapada o difuminada por esta gran noticia, que ha sido y que tiene que ver con la otra cara de la lucha antiterrorista, que es el apoyo a las víctimas del terrorismo. Y ese apoyo se ha concretado en una nueva ley de víctimas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de septiembre, y que es una ley en la que tuvo que ver en sus orígenes, en la preparación de los contenidos, de los principios generales que la inspiran, etcétera, el profesor Beristain, entre otras muchas personas, pero muy especialmente el profesor Beristain, con el que trabajamos aquí en el Instituto de Victimología. Y es una ley fundamental, porque probablemente, y lo digo porque es una ley que se ha hecho no solo impulsada desde el Gobierno de España, sino también con la colaboración de asociaciones de víctimas, de fundaciones, etcétera, y se ha aprobado en el Parlamento por una inmensa mayoría, es decir, por prácticamente todos los grupos parlamentarios en el Congreso y por unanimidad en el Senado. Es una ley que probablemente es la mejor ley en estos momentos en el mundo de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo. Esto es lo primero que quería decir, y lo digo en mi condición de director general de apoyo a víctimas del terrorismo. La segunda cosa que quería decirles es leerles un breve texto que escribí con ocasión del fallecimiento del profesor Beristain y que se publicó en una revista del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Conocí, escribí entonces, a Antonio Beristain hace algunos años. Desde entonces mantuvimos una cordial amistad. La creación de la Cátedra sobre Terrorismo y Víctimas, con su nombre, que tengo el honor de dirigir en la Universidad Carlos III, no hizo sino reforzar una relación que yo procuraba mantener en mis viajes a San Sebastián. Aquí, en el Instituto de Criminología que él fundó, nos recibía con tanta vitalidad como amabilidad. Nos recomendaba, como hacen los viejos maestros, nuevas lecturas, nos regalaba alguna publicación y, aunque uno fuera con otras preocupaciones, nos estimulaba intelectualmente con sus derechos victimales,
una noción que a mí me recordaba al proceso de especificación del profesor Bobbio en relación con las víctimas, y eso sí, desde una perspectiva iusnaturalista. Él no compartía mi interpretación bobbiana y otorgaba a aquellos una calidad superior a los derechos humanos tradicionales, vinculada a ese interés superior de la víctima en el que tanto insistía. 2 días antes de su muerte recibí un pequeño texto, Ellacuría y el interés superior de la víctima, publicado en noviembre y acompañado de un querido José Manuel con mi gratitud navideña. Lo leí con pena, con la pena de la certeza de la muerte que impedirá para siempre que podamos seguir discutiendo sobre sus derechos victimales. Antonio Beristain, como saben todos ustedes y se ha recordado aquí, nació en Medina de Rioseco, en Valladolid, el 4 de abril de 1924, en el seno de una familia de origen vizcaíno. Sacerdote jesuita, catedrático de Derecho Penal, fundador del Instituto Vasco de Criminología, del que fue muchos años director, Antonio era sobre todo un hombre comprometido, entregado. Amante del País Vasco sin ser nacionalista, es el país que más quiero, manifestó una vez, aquí están mis grandes canciones y mis grandes lágrimas, es donde más disfruto y donde más sufro. Tuvo que vivir escoltado por la amenaza terrorista de la banda ETA, a la que combatió realzando el valor de sus víctimas. Nunca fue equidistante ni ambiguo, pero tampoco sectario, ni defendía penas o tratos inhumanos o degradantes para los victimarios. Denunció públicamente la hipocresía de la jerarquía católica vasca durante muchos años, incapaz de estar al lado, como era su obligación, de los más débiles, de los que sufrían, en este contexto, las víctimas del terrorismo. Estas, a través de colectivos representativos y muy relevantes como Covite o las fundaciones José Luis López de la Calle, Manuel Broseta o Gregorio Ordóñez, se lo reconocieron públicamente con sus premios anuales. Decía que su compromiso no le convertía en sectario porque nunca dudó de ningún demócrata, ni cultivó el principio de la sospecha o del recelo, ni estableció jerarquías al lado de las víctimas, o en el lado de las víctimas. Para él todas eran iguales y todos los que las apoyábamos o trabajábamos por su mejor reconocimiento también. Quizá esto solo lo pueda hacer quien está en un estadio de altruismo y generosidad superior, alejado del rédito mezquino a corto plazo. Antonio Beristain estaba en el interés superior del más necesitado, en sus palabras, en esa fuerza invencible que brota de la debilidad, de la vulnerabilidad, como la luz brota de las tinieblas. Descanse en paz, Antonio Beristain. Muchas gracias. Para finalizar este acto, tiene la palabra el profesor doctor Pedro Luis Arias, que, como he dicho, es viceconsejero del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Es un honor participar en este encuentro internacional en homenaje a una persona singular, a un ciudadano comprometido y a un universitario excepcional, el profesor Antonio Beristain y Piña. Tuve el honor de conocerlo y de disfrutar de su amistad, así como también en alguna pequeña ocasión sufrir las fuerzas de sus convicciones. Sus aportaciones al derecho penal, a la criminología, a la victimología, solo se entienden en alguien de una muy elevada calidad humana y con una amplia formación humanística, social, junto con aquella más propia del ámbito de su especialización profesional. Bien, por todo ello me parece especialmente importante agradecer a todas las personas que han acudido a este encuentro y con ello, con su presencia, a tributar un homenaje de agradecimiento y de reconocimiento hacia el profesor Beristain. En nombre del Gobierno vasco, en nombre de su consejera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por aportar ponencias, comunicaciones, preguntas en los debates, todo el trabajo que ya ha comenzado y que va a continuar. Por supuesto, también nuestro agradecimiento para quienes desde la Cátedra Antonio Beristain, el Instituto Vasco de Criminología, en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, han organizado este encuentro y han conseguido que este encuentro esté ya siendo un éxito. En nuestro ordenamiento constitucional, las penas impuestas por los tribunales de justicia deben velar por el delincuente e intentar su reinserción social. ¿Cuántas veces a la ciudadanía nos cuesta digerir esta previsión constitucional
por una parte, profundamente humanizadora y, sobre todo, en los casos en que los crímenes resultan especialmente execrables. Por el contrario, podría parecer que la perspectiva de la víctima resulta más fácil de encajar dentro del proceso de construcción, de búsqueda de la justicia. Y, sin embargo, esa percepción cuántas veces resulta equivocada, no es real. Una vez superadas las tentaciones más bárbaras, aunque quizá humanamente comprensibles, se nos plantea permanentemente la dificultad de cómo conciliar los legítimos derechos de las víctimas con los de la sociedad, que necesita superar, eso sí, sin atajos, la ruptura de su orden provocada por el delito y confiar también que el victimario pueda recuperar en lo posible, y si así lo decide, pues esa humanidad que él mismo deterioró. En el País Vasco ello es de vital importancia. No podemos permitir una justicia que renuncie a la perspectiva de las víctimas provocadas por el totalitarismo terrorista. No solo las víctimas, sino que es toda la sociedad la que tiene derecho a que se alcance el máximo de justicia posible. Nadie va a devolver a la vida a los asesinados ni reparar las consecuencias más dramáticas de lo acontecido, pero sí podemos y debemos construir el relato de lo acontecido y establecer las bases de nuestro futuro colectivo, desarmando definitivamente las sinrazones de quienes hoy parecen dispuestos a abandonar la violencia por mor de su ineficacia y no por una conversión ética sustancial. Pero es más, una sociedad enferma por las secuelas de años de terrorismo etarra precisa, para su adecuada sanación, colocar a las víctimas en el centro. Tal y como defendía el profesor Beristain, las víctimas son la expresión más contundente de lo que nunca debió ocurrir. Las víctimas son el principal acicate para que la barbarie acabe definitivamente expulsada de nuestra convivencia, y las víctimas son también merecedoras de cuanta verdad, justicia, reconocimiento y memoria podamos ofertarles. Por tanto, frente a la tentación de olvidar con rapidez, creo necesario reivindicar una memoria que no nos condena a un pasado doloroso, sino que nos permite construir un futuro mejor para todos. Procesos sociales, políticos recientes o por acontecer en el próximo futuro han puesto y van a poner de manifiesto la débil memoria de una parte de la ciudadanía de este país. Las administraciones públicas, las universidades, movimientos sociales, intelectuales, asociaciones de víctimas, tantas otras personas o colectivos resultan imprescindibles para combatir la desmemoria que pretende construir un futuro percibido como confortable, pero que deja las heridas sin cerrar. De ahí que este premio, y acabo felicitando a quien ha sido merecedora del mismo, este premio que hoy aquí se entrega quiere reconocer un trabajo y animar a la producción de otros similares que permitan el desarrollo de una justicia con memoria, victimal y restaurativa. Muchísimas gracias y que continúe siendo un éxito este encuentro internacional en homenaje del profesor Beristain y Piña, a quien esta Universidad del País Vasco que nos acoge, el propio Instituto Vasco de Criminología y tantos alumnos de su magisterio tenemos tanto que agradecer. Muchísimas gracias.